Justamente, Chazarreta era una persona, igual que muchas en esa época, que estaba totalmente imbuido de los valores del nacionalismo cultural que estaba naciendo como una corriente de pensamiento entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Él se había formado en el pensamiento de Leopoldo Lugones, en el pensamiento de Ricardo Rojas, de Manuel Gálvez y muchos otros intelectuales. ¿Por qué es importante esto? Porque uno se tiene que preguntar, entre otras cosas, primero, ¿y de dónde sale el nacionalismo? O sea, ¿cómo es que se crea una corriente de pensamiento nacionalista en la Argentina en esa época? Y segundo, ¿y qué lugar tiene lo popular en esa idea de nación? Porque esto es lo que marcó el nacimiento del folclore. Hasta el día de hoy estamos discutiendo esas ideas. Lo que por ahí es importante rescatar es que nunca una corriente, hablando en términos sociológicos, ¿no es cierto? Nunca una corriente de pensamiento puede nacer si no es en el marco de los conflictos sociales que caracterizan una época. Es en el marco de las luchas sociales donde surge el pensamiento, ¿no? ¿Y qué luchas había en esa época? ¿Y por qué surge un nacionalismo? ¿Y por qué ese nacionalismo toma la figura del gaucho como figura central? Porque, a ver, recordemos esto. Esas conferencias que yo les comentaba de Leopoldo Lugones fueron en 1912. Ahí cuando el Martín Fierro pasa a ser considerada la obra cumbre de la literatura argentina. 1912. Cuando el Martín Fierro se publicó en 1872, fíjense, nada de tiempo antes, o sea, el tiempo de menos de una vida, ¿cierto? Cuando el Martín Fierro se publicó, nadie lo quería vender en las librerías, porque se consideraba que era una cosa de baja estofa, cosa de negro, de cabecita negra, ¿no? ¿Qué pasó? Que en 1872 era una porquería y en 1912 ya era la esencia del ser nacional. ¿Qué pasó entre medio? Lo que pasó es que cuando el Martín Fierro se publicó, había un conflicto entre clases sociales, ¿no? Y en ese conflicto entre clases sociales había una oligarquía portuaria que se estaba apropiando de la tierra, se estaba apropiando de toda la tierra productiva, que estaba organizando la masacre del indio para apropiarse de todas las tierras productivas que estaban en manos de los indios. Y esa clase social tenía un enemigo de clase fundamental. Y ese enemigo de clase era el proletariado rural, el gaucho. Por eso era música de negros, ¿no? El gaucho en la sociedad argentina de esa época tenía el lugar simbólico equivalente al que hoy tiene el villero en nuestra sociedad. Cuando se habla hoy en día de problemas de seguridad y de que hay que terminar con la inseguridad, se proponen hacer con nuestros negros villeros lo mismo que la clase oligárquica proponía hacer con los gauchos, es decir, aniquilarlos a todos. Ese era el plan, los gauchos y los indios, ¿no? Cuando Sarmiento decía que la Argentina era un desierto, la Argentina no era un desierto, estaba poblada, pero estaba poblada por gente que él no consideraba gente y que por lo tanto debía ser exterminada, ¿cierto? Es como cuando ahora se dice, tenemos un problema de urbanización, entonces hay una zona acá que se puede aprovechar para hacer un desarrollo. Si no, pero discúlpenme, pero ahí hay gente que vive. No importa, eso lo podemos correr para otro lado, lo que importa es aprovechar el lugar, ¿no? Fíjense que es la misma lógica. Bueno, ¿y por qué ese enemigo de clase de 1872 aparece ahora como héroe de la patria en 1912? Pues porque ya no era enemigo de clase, porque en el transcurso de 1872 a 1912 los gauchos y los indios como clase habían sido exterminados. Habían sido exterminados. Y en su lugar había aparecido un nuevo enemigo de clase. ¿Y ese enemigo de clase quién era? Era el nuevo proletariado urbano que había nacido de las manos de la inmigración, que eran esos inmigrantes gringos que se habían concentrado en las grandes ciudades, que habían empezado a trabajar en los frigoríficos, que se habían empezado a organizar, que habían empezado a hacer huelga y habían empezado a reclamar un lugar en la sociedad argentina. ¿Saben cómo se refería a esos inmigrantes Leopoldo Lugones en El Payador? Decía, esa plebe ultramarina que nos viene a hacer ruido en los aguanes. Entonces, en las luchas simbólicas, el nacionalismo nace de un sector ilustrado de la oligarquía que empieza a construir un pensamiento y una serie de mitos que le dieron una organicidad a la clase dominante, que le proporcionara un símbolo con el cual identificarse y que permitiera dejar afuera al nuevo proletariado urbano, de un modo que no pudiera ese proletariado identificarse con ese símbolo. Por eso el gaucho es el símbolo.
Bueno, ahora podemos volver a Chazarreta. ¿Por qué Chazarreta se preocupa de recopilar y rescatar, igual que Gómez Carrillo y tantos otros, la música de los gauchos, de la campaña argentina? Porque se consideraba que había un valor ahí. Un valor que tiene que ver con el pensamiento romántico. Ahí estaría la esencia de la argentinidad. Pero ¿por qué la esencia de la argentinidad estaba ahí? Porque de eso no se podía apropiar el nuevo proletariado urbano que era el enemigo de clase. Por eso ahí se busca la esencia. Fíjense lo importante que estamos diciendo de la carga de significados que se va incorporando a un tipo de música. Porque uno dice, pero en definitiva son canciones. Son canciones para bailar, para pasarla bien. ¿Por qué tanta importancia? Porque se la carga de esta importancia. Ahora, cuando Chazarreta hace esa operación, que transcribe y graba esas músicas recopiladas, le carga todo ese valor que viene del nacionalismo cultural, pero también le carga el valor de las músicas académicas con las cuales las mejora, de alguna manera, a estas producciones populares. Al mejorarla de esa manera, de algún modo, paradójico, las despopulariza. Cuando vos, para poder interpretar la pieza, necesitas leer la partitura y ya cualquiera no la puede tocar. Cuando vos necesitas la técnica de la guitarra aprendida en conservatorio, y ya no cualquier guitarrero puede apropiarse de eso. Pero hay un hecho más importante todavía. Cuando vos esas canciones, además de hacer todas esas operaciones de transformación que estamos mencionando, las pones sobre un escenario y cobrás la entrada para mirarla, ahí se produjo la transformación completa. ¿Por qué? Porque lo que era parte de la fiesta, y por lo tanto popular, en el sentido de que cualquiera podía apropiarse, ahora se ha convertido en un espectáculo. Y hay una diferencia sustantiva en la definición de lo que es una fiesta y lo que es un espectáculo. En una fiesta popular participan todos. O sea, cuando uno va a un casamiento, una fiesta, cualquiera, el que está sirviendo la bebida, el que está haciendo los choripanes, el que pone la música, el que chupa, el que come, el que baila, todos participan de la fiesta. La música es para que bailemos todos, se arma el trenecito, el corralito, todos estamos en la fiesta. Nadie va a una fiesta como espectador. Pero cuando hay un espectáculo, los participantes se dividen en dos. Por un lado están los artistas que ofrecen el espectáculo y por lo tanto cobran por hacerlo. Y por otro lado están los espectadores que van a verlo y por lo tanto pagan para hacerlo. Entonces se introdujo, además de las transformaciones en lo estrictamente artístico, se introdujo una forma propia del capitalismo, que es la forma mercancía. Lo que eran canciones populares ahora son un cierto tipo de mercancía que circula dentro de los mecanismos de la industria cultural. Y por lo tanto van a ser, a partir de ahí, toda una serie de generaciones de artistas que se siguen llamando artistas populares y que siguen haciendo estas músicas que tienen tradiciones populares, que vienen de raíces populares, pero sin embargo no dejan de ser artistas profesionales que trabajan para una industria. No es lo mismo el coplero o la coplera que una ronda de copla improvisa coplas para ser cantadas aquí y ahora y disfrutar de lo que estamos acá, que el que compone una canción para ser grabada en un disco y para ser vendida y distribuida a través de la radio. Uno es un participante de una fiesta popular, el otro es un artista profesional que trabaja para la industria. A partir de eso se constituyó ese campo del folclore, que es lo que uno encuentra cuando va a una disquería y se encuentra con una bandeja, una góndola que dice folclore y una cantidad enorme de productos que se han ido acumulando ahí. Y en mi opinión, desde la época fundacional de Chazarreta, los años 20, 30, hasta ahora, la historia de ese campo de producción ha sido una historia en la que ha habido profundas discusiones para ver quiénes se apropian y de qué manera se apropian de eso que desde el comienzo fue definido como valioso. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, desde el comienzo se le estableció un valor. Ahora, desde el momento que algo es valioso, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio? En las sociedades hay luchas porque todos los recursos que son valiosos están desigualmente distribuidos. Desde el momento que esto se constituye como valor, empieza a desarrollarse una larga historia de luchas sociales para ver quién se lo apropia, ¿no?
Doy un par de ejemplos como para terminar. Nosotros decimos que la idea de nación, el nacionalismo y todo esto vinculado con el gaucho se convirtió en un valor. Pero como dijimos recién, era un valor impulsado fundamentalmente por los sectores oligárquicos. Dicho en otros términos, no necesariamente un nacionalismo es popular. Ese es el caso de un nacionalismo que de popular tiene poco. Un nacionalismo... Perdón. Un nacionalismo que se apropió de una serie de símbolos populares, pero de algún modo expropió a los sectores populares de esos símbolos, ¿no? Pero hubo otros momentos donde los sectores populares se reapropiaron de los símbolos, de los valores del nacionalismo, cambiándole de sentido y cambiándole de contenido. Uno de esos momentos críticos, clave, fue la emergencia del peronismo. El peronismo fue un modo de nacionalismo que se reapropió de ciertos símbolos nacionales, pero le cambió el sentido, ¿no? Tanto en el discurso del propio Perón, como en las apropiaciones de la masa de cabecitas negras que eran la base social del peronismo. Entonces, ¿por qué se puede apropiar de otra manera? Porque con el peronismo, por primera vez, los sectores populares son presentados en el propio discurso de Perón como los grandes olvidados de la historia de la patria. Y Perón le viene a decir, ustedes, cabecitas negras, descamisados, son la parte olvidada de la historia de la patria, que en la nueva Argentina vienen a tener un lugar, ¿cierto? ¿Y cómo podemos reconocernos? ¿Cómo podemos reconocer eso que somos, que viene de nuestra historia? Acá están nuestras músicas, el folclore, la música de los cabecitas negras. Fíjense, de ser esa música legitimada con valores nacionalistas, qué sé yo, en el transcurso de los años 40, 50, el folclore pasó a convertirse en la música de los cabecitas negras, en la música de las sirvientas, y por lo tanto empezó a ser rechazado y cuestionado por los sectores oligárquicos, ¿no? Hay un cuento, es muy famoso, pero si no lo han leído y tienen la oportunidad, yo se los recomiendo porque es muy interesante para pensar esto. Es un cuento de Julio Cortázar que se llama Las puertas del cielo. Creo que está en un libro que se llama Final del Juego, un libro de cuentos. Debe ser Final del Juego o algún otro de esa época, de los años 60. ¿Por qué digo que es interesante el cuento? El cuento narra la historia de un abogado, muchacho de clase media, que traba relación con una pareja de clase popular por tema de un juicio, y se hace amigo, ¿no? Entonces él cuenta que empieza a acompañarlos a los bailes populares, y entonces describe esos bailes populares de los años del peronismo, ¿no? Fíjense la expresión. El personaje se llamaba Marcelo, y empieza diciendo así: a mí me gustaba ir a los bailes para ver los monstruos, ¿no? ¿Y los monstruos quiénes eran? Estos cabecitas negras. Entonces los describe, y dice, vienen de esos barrios, vaya a saber qué profesiones tienen durante el día, y vienen con esos pelos peinados a la gomina, y con esas caras achinadas, y las mujeres que son como enanas, y vienen con esos bailes donde está ese desenfreno, y cuenta cómo eran los bailes, ¿no? Y habla de un baile que se caracterizaba porque tenía 3 pistas. En una pista había una orquesta de tango, en otra pista había una orquesta característica, y en otra pista había una orquesta folclórica. Y entonces estos negros iban ahí y se divertían, y él cuenta todo eso, pero con un desprecio de clase tan profundo, que entonces uno entiende ahí el lugar que terminó teniendo el folclore en esos años. Y uno puede entender, por ejemplo, la paradójica historia de Antonio Tormo. ¿Conocen ustedes la historia de Antonio Tormo? Antonio Tormo era uno de los músicos que integraba la tropilla de Huachipampa, que vino, digamos, a Buenos Aires por primera vez en los años 30 de San Juan, ¿no? Después se volvió, empezó una carrera de solista y volvió a Buenos Aires, se hizo famoso como solista ya en la época del peronismo. ¿Se acuerdan del Rancho de la Cambicha? Bueno, la versión más famosa del Rancho de la Cambicha es la versión de Antonio Tormo, que fíjense qué interesante, ¿no? El tipo empieza a trabajar para una compañía discográfica, y la compañía discográfica tenía un problema, y era que venía Antonio Tormo y le grababa músicas cuyanas. ¿A quiénes le vendemos música cuyana? Y a los cuyanos. Y venía Ernesto Montiel y le grababa chamamé. ¿Y a quién le vendemos chamamé? A los correntinos. Y venían los hermanos Ábalos y le grababan música santiagueña. Entonces el problema de la compañía discográfica es, che, pero nosotros necesitamos una música que le podamos vender a todos, porque si no el mercado no da. Entonces le dicen a Antonio Tormo, vos tenés que grabar otras cosas además de tonadas y cuecas. Bueno, ¿como ser qué? Y le dan este rasguido doble
ay, se me fue el autor, de Mario Millán Medina. Y él graba una versión, no sé si la tengo ahí, ¿está ahí? Poné un pedacito para que vean qué interpretó Antonio Tormo, que era un rasguido doble, ¿no? Por supuesto. Fíjense que él hace un rasguido doble con la orquestación típica de la cueca cuyana. Esta noche que hay baile en el banco y la camilla, llámame de sobre paso tanguía a bailar. Llámame milongueado al estilo oriental, rodeando despacito como bailan los nahuelos. Al compás de argoniano bailaré rápido doble, rodeando despacito. Fíjense que la letra dice al compás del acordeón, pero acá el acordeón abrilla por los ausencias. Bueno, para mucha gente, imagínense ustedes todos los salteños, santiagueños, chubutenses, que descubrieron el rasguido doble y creyeron que esto es rasguido doble. Y se instaló así. Vendió muchísimos discos, se hizo muy famoso. Tanto es así que llegó a ser un ídolo popular absoluto en la época del peronismo. Él que no tenía nada que ver, no tenía ninguna militancia peronista, sí. ¿Ah? Claro. Bueno, pero lo que yo quería contar de Antonio Tormo es que el tipo se hizo tan popular que fue apropiado como ídolo por las clases populares, fundamentalmente peronistas, y así se consagró. ¿Y qué le pasó después? Cuando vino el golpe del 55, la dictadura lo identificaba como una figura simbólica clave del peronismo, y por lo tanto durante años fue prohibido, censurado, sus canciones no se podían pasar por la radio y el tipo no podía tocar en ningún lado. A eso me refiero yo cuando digo, bueno, a ver, ¿y qué hay en el rancho de la Cambicha que sea tan peligroso para la dictadura militar? En el rancho de la Cambicha no hay nada. Lo que hay es la apropiación popular de la que fue objeto. Entonces, así como estábamos diciendo, esa apropiación oligárquica en la época fundacional, la apropiación popular en la época del peronismo, hasta el día de hoy, la historia ha seguido con diferentes sectores sociales que perciben el valor que hay en las músicas folclóricas y sus tradiciones populares, y entonces una incesante lucha por la apropiación simbólica e ideológica que hasta nuestros días sigue, ¿no? Le doy el último ejemplo y con esto cerramos. En la época de la dictadura militar del 76 para adelante, también hubo una apropiación de la música folclórica. Entonces, en los años 60 se había producido toda una enorme corriente renovadora que retomaba las raíces populares de una concepción política de izquierda, podemos decir, ¿no? Piensen en Tejada Gómez, en Hamlet Lima Quintana, en el dúo salteño y tantos otros. Bueno, toda esa camada de artistas fue censurada, prohibida, opacada, oscurecida durante la dictadura. Y se dejó, como música folclórica, las músicas que respondían a un paradigma más clásico, más tradicional, incluso cambiándole nuevamente el significado y vinculándola con todo ese discurso que tenía la dictadura militar sobre el ser nacional, sobre el ser nacional que debía ser protegido contra la invasión subversiva que venía del extranjero, etcétera, etcétera. Eso no está en las canciones en sí mismas. Sin embargo, como se hizo toda esta construcción alrededor de la idea de ser nacional, eso puede ser apropiado y puede ser simbolizado de esa manera. Y cuando terminó la dictadura, hacia el fin de la dictadura, vino toda una camada de artistas que vinieron a renovar y a recuperar lo que había sido prohibido durante la dictadura. Entonces uno no puede entender, por ejemplo, historias como la de Raúl Carnota o como la de Peteco Carabajal, si no es como la recuperación de lo que había sido prohibido, generando toda una nueva camada de artistas. Entonces, para decirlo rápidamente y cerrar con esto, en la medida que las músicas folclóricas son un valor, van a siguen siendo siempre objeto de disputa y por lo tanto de permanente creación, recreación y resignificación
que sigue teniendo y va a seguir teniendo una importancia clave en el conjunto de las luchas simbólicas en la Argentina. Por lo menos esto visto desde un punto de vista sociológico. Bueno, muchas gracias.